Bueno, acá tenemos el primer ejercicio. Es una ecuación de segundo orden. Vemos acá los valores iniciales. Cuando y vale 0, la función vale 0. Y cuando la derivada vale, cuando la variable t vale 0, la derivada vale 1. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Tenemos aquí la transformada de este término, la transformada de este, la transformada de este, y por el otro lado la transformada de este. Aplicamos, hacemos el cambio acá para que quede un poco más sencillo de mostrar. Hacemos que la transformada de la función y valga y de s y la sustituimos en la ecuación diferencial en la parte de acá, y luego hacemos como es la segunda derivada y la primera derivada, utilizamos estas dos fórmulas y nos quedaría esta parte de acá. La transformada de Laplace del término de la derecha va a ser 1 sobre s cuadrado. Listo. Sustituimos los valores iniciales. Y' de 0, acá vemos en la condición inicial que vale 1, y y de 0 vale 0. Entonces la ecuación nos quedaría de esta forma. Acá vemos que tenemos y de s, que es la transformada de Laplace, la tenemos como factor común, y este término menos 1 va a pasar a este lado con el término 1 sobre s cuadrado. Aquí factorizamos esta y de s y nos quedaría esta parte de acá. Entonces y de s es la transformada de Laplace, va a este factor común de este término de acá, y este otro término menos 1 sobre s cuadrado más 1 lo vamos a pasar al otro lado. Vemos que esto es una suma de una diferencia de un trinomio cuadrado perfecto, con un menos. Entonces lo que quedaría lo que se muestra aquí abajito. Listo. Acá tenemos luego la transformada inversa. Tenemos aquí la transformada de Laplace, nos quedaría ese término de acá. Entonces aplicamos la transformada inversa y nos quedaría esta expresión de acá. Para solucionarla vamos a hacer la descomposición por fracciones parciales. Tenemos aquí nuestros cuatro términos. Estos vienen de s cuadrado, quedaría s y s cuadrado. S menos 3 al cuadrado, quedaría aquí s menos 3 y aquí s menos 3 al cuadrado, y se conformaría esta ecuación de acá de términos lineales. Solucionando la ecuación vemos que tendríamos acá los valores para b, para a, para c y para d, que vamos a sustituir en esta parte de acá. Después de esto tenemos aquí la transformada inversa de Laplace, equivale a la función y de t, que es la solución. Vemos que estos dos primeros términos tienen la solución inmediata, mientras que estos dos de acá se deben solucionar por medio del primer teorema de traslación, porque acá como tenemos s menos 3, entonces vamos a hacer que s valga s menos 3, y lo mismo en este factor de acá. Por teorema de traslación, entonces al ser s menos 3 agregamos el factor e a la 3t en ambos casos, y esa sería la solución del primer ejercicio. Para el segundo ejercicio vamos a solucionar una ecuación diferencial que tiene una convolución en ella. Entonces tendríamos aquí que la convolución, vamos al tener seno de tau y la función de tau, de t menos tau, entonces la convolución nos dice que tendríamos que sacar esta parte de acá y esta parte de acá y multiplicarlas. Nos quedaría todo en términos de t, es decir, nos queda esta ecuación de acá. Aquí aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados. Entonces la transformada de f de t es f de s, la transformada de 2t es 2 sobre s cuadrado, la transformada de menos 4f de t es 4f de s, y como esto es una por la propiedad de convolución, eso es una multiplicación. Entonces la multiplicación de dos funciones, la transformada de Laplace va a ser la transformada de los dos términos. Entonces la función de seno de t, la transformada es 1 sobre s cuadrado más 1. Aquí agrupamos f de s para luego despejarla, entonces este lo pasamos aquí a este lado y nos quedarían estos dos términos, 2s sobre s cuadrado, y aquí nos quedaría 1 sobre s cuadrado más 1 por 4 y más 1 de acá. Pasamos a dividir y nos queda esta expresión de acá, 2s cuadrado más 2 sobre s cuadrado por s cuadrado más 5. Para calcular la función f de t, que es la que se nos pide, hacemos la transformada inversa de Laplace. Esto está acá, entonces como es una función que es racional, entonces vamos a aplicar a fracciones parciales y nos quedaría este sistema de aquí. Solucionando el sistema tendríamos estos dos valores
y nos quedaría la transformada inversa de Laplace, nos queda una transformada directa. No hay acá que aplicar teorema de traslación, sino nos queda directamente esto. Ese sería el segundo punto. Y el último punto, vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Tenemos 3 ecuaciones, entonces vamos a aplicar el método de la matriz 3×3. Tenemos 3 incógnitos, entonces la primera parte va a ser ordenar de forma matricial. Esta columna va a corresponder a las X, esta columna va a corresponder a las Y y esta columna va a corresponder a la Z. Hallamos los valores, los vectores propios de la matriz. Primero calculamos los valores propios cogiendo la diagonal y le restamos menos lambda, o le restamos lambda, y ya calculamos el determinante de este. Vemos que el determinante viene dado por estos tres factores, 3 productos. Entonces al igualar a 0 simplemente despejamos este lambda y nos quedaría que lambda vale 1, que lambda vale 2 y que lambda vale menos 1, que son los valores que están acá. Entonces con estos 3 valores propios vamos a calcular los vectores propios, y lo que hacemos es de esta matriz de acá sustituimos lambda por cada uno de estos 3. Entonces el primer caso va a ser que lambda valga 1, nos quedaría esta matriz de acá, y aquí realizamos el respectivo escalonamiento. Utilizamos el método de Gauss-Jordan y nos quedaría el primer vector propio, en este caso 1, 0, 0. El segundo vector propio viene dado por el valor propio de menos 2. Nos quedaría esta matriz de acá, y este sería el vector propio, y el último vector propio sería con el lambda equivalente a menos 1, y nos quedaría esta parte de acá. Entonces para formar la solución general lo que hacemos es primero vamos a multiplicar la constante por lo que es general, luego el valor del valor propio va a quedar de exponente de Webler, y el valor del vector propio se va a multiplicar, donde esto va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z, y así hacemos con los 3. Entonces en este caso a la menos t va a ser de este valor propio, y este es el vector propio asociado. En este va a ser el valor propio va a ser 2, que está acá, y el vector propio asociado va a ser 2, 3, 1, como se muestra acá. Y el último tenemos aquí valor propio 1, se va a quedar e a la t, y vector propio 1, 0, 0. Listo, eso sería.